Hola, soy Marta Poncela, soy una alumna del curso que se ha presentado este año al MIR y hoy estoy aquí para hablar con vosotros del diagnóstico diferencial entre la bronquitis crónica y el enfisema. Este es un tema muy preguntado de Neumo que siempre suele basarse más en el tratamiento y en el diagnóstico, pero es verdad que a veces en estas preguntas es necesario distinguir ambas entidades para poder responderlas adecuadamente. Así que vamos a verlo. Mirad, siempre que nos hablen de un paciente bronquítico crónico, suelen hacernos referencia a un paciente obeso que tiene una coloración cianótica. En cambio, cuando nos hablan de un enfisematoso, suelen referirse a pacientes asténicos que se conocen como sopladores rosados. Sopladores rosados porque tienen una coloración más normal y porque tienen los labios fruncidos intentando sacar el aire que tienen en su interior. La clínica típica de los bronquíticos crónicos es la tos y la expectoración. En cambio, los enfisematosos suelen presentar disnea. Ya sabéis que los pacientes con EPOC suelen desarrollar con frecuencia infecciones bronquiales que descompensan su patología. Estas infecciones son más frecuentes en los pacientes bronquíticos crónicos. En ellos también es más frecuente que se desarrolle el cor pulmonale y la hipertensión pulmonar. Este cor pulmonale aparece con menos frecuencia en el enfisema y cuando aparece lo suele hacer en fases ya muy terminales. Los pacientes bronquíticos suelen tener alteraciones de los gases, hipoxemia e hipercapnia, también esa coloración cianótica, como hemos dicho, y poliglobulia. En cambio, los enfisematosos suelen presentar alteraciones funcionales, un aumento de la capacidad pulmonar total porque tienen los pulmones llenos de aire, hiperinsuflados, y una disminución de la difusión de monóxido de carbono. En cuanto a la radiografía también hay diferencias. La más importante es la del enfisema. En el bronquítico crónico lo que nos vamos a encontrar es un aumento de la trama vascular y un corazón grande. En cambio, en el enfisematoso lo que encontramos es una hiperinsuflación con un corazón pequeño. Es esta radiografía que vemos aquí, típica del enfisema. Son pacientes que tienen hiperinsuflación con una hiperclaridad pulmonar. Vemos que tienen las costillas horizontalizadas y un descenso de los diafragmas. Además, en estos pacientes es típico que aparezcan estos corazones pequeños que se conocen como corazones en forma de gota. También vemos aquí un TAC típico de estos pacientes en el que se observa un patrón enfisematoso con bullas bilaterales. Bueno, vamos a ver un par de preguntas para repasar los conceptos. Nos presentan a un paciente EPOC y nos dicen que cuál de estas características es más típica de un componente enfisematoso. Bueno, pues vamos a empezar por abajo. El aumento de la presión venosa es más frecuente en los pacientes que desarrollan un cor pulmonare por ese fallo del corazón derecho. Y esto ya hemos dicho que era más típico en los pacientes bronquíticos. Las alteraciones de los gases, como la hipoxemia y la hipercapnia, también las hemos asociado más al bronquítico, igual que el incremento de las marcas pulmonares, el aumento de la trama vascular en la radiografía, y la expectoración y la tos. En cambio, la disnea es más típica de los pacientes enfisematosos y por tanto la respuesta correcta en este caso es la número 1. Nos presentan otro caso en el que hablan de un paciente obeso, fumador, que tiene tos y coloración cianótica. Bueno, nos están dando una serie de características clínicas más típicas de un bronquítico crónico y nos están diciendo, entre las pruebas que nos presentan a continuación, cuál es la que menos información va a ofrecer al médico. Bueno, pues sí le va a ofrecer información una gasometría arterial porque le va a permitir estudiar los gases, también la polisomnografía porque estos pacientes EPOC obesos a veces presentan también un síndrome de apnea obstructiva del sueño, también por supuesto va a ser muy útil la espirometría para medir el tifeno o la FEBI y por supuesto el hemograma. Lo que no es útil en un paciente que pensamos que tiene una bronquitis crónica es realizar una determinación sérica de la alfa-1 antitripsina, porque este déficit de la alfa-1 antitripsina aparece en los pacientes enfisematosos, concretamente en los que tienen un enfisema panacinal. Por tanto, esta sería la respuesta incorrecta, sería lo que menos información le daría al médico. Vamos a hacer un breve repaso todos juntos y terminamos. A ver si entre todos lo sacamos. Mirad, la disminución de la difusión de monóxido de carbono, donde hemos dicho que era más frecuente. En el enfisema, porque tiene una destrucción de las paredes alveolares. El corazón grande aparecía en los bronquíticos. La disnea era la clínica clásica de los enfisematosos. El cor pulmonale hemos dicho que pueden aparecer en ambas entidades, pero había una en la que era más frecuente, que es en la bronquitis. En cambio, en el enfisema, recordad que este cor pulmonale, que es menos frecuente, aparece en fases terminales. Las alteraciones de los gases, como esta hipoxemia, ya hemos dicho que aparecían en el bronquítico. En cambio, la hiperinsuflación, esos pulmones llenos de aire, eran típicos del enfisema.
La poliglobulia también aparece en nuestros pacientes bronquíticos y las infecciones bronquiales lo mismo. De nuevo tenemos una alteración de los gases, en este caso la hipercapnia, que también va a ser más típica de estos pacientes bronquíticos crónicos. El corazón pequeño o corazón en gota aparecen los enfisematosos. La obesidad es más típica de los bronquíticos. Recordad que los enfisematosos suelen ser asténicos. La tos y la expectoración es la clínica clásica de los bronquíticos crónicos. Esos pacientes que se conocen como sopladores rosados que tienen los labios fruncidos son los enfisematosos. El aumento de la trama vascular es más típica de los bronquíticos y el aumento de la capacidad pulmonar total porque tienen esos pulmones llenos de aire es propia de los enfisematosos. Bueno, pues hasta aquí el repaso de estas dos entidades. Espero que os haya sido muy útil y os espero en otro vídeo.